en formato rectangular, me da real e imaginario. Lo voy a pasar a polar porque es un voltaje, me conviene como fasor, o sea, en forma polar. Entonces, número 3, 17.24 volts, cis de 73.29 grados. Sí. 73.29, lo voy a 29.9, lo voy a redondear a 3. 73.3 grados y unidades de volts. Sí, entonces este es el voltaje fasorial, o sea, en el dominio de la frecuencia, número complejo, que se desarrolla aquí en el resistor. Ahora para el capacitor hacemos lo mismo, aplicamos otra vez el divisor de voltaje solo en el capacitor. Entonces, no se ve. Entonces, para el capacitor, ¿cómo va a quedar? Voltaje en la impedancia del capacitor es igual a voltaje total por la impedancia de interés, que es la impedancia del capacitor, entre la impedancia total del arreglo serie, donde se está dividiendo el voltaje. Entonces, acá arriba va a ser 60 por menos imaginario 33.33, entre la impedancia total, que es 10, menos J 33.33. Entonces hacemos esas operaciones. 57.46. 57.46. 46, sí. Ahí sí puede dar negativo, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, es menos 16.46. 16.46 grados, y esto es un voltaje. Sí, entonces ya tenemos los dos voltajes que se nos piden. Bueno, entonces voy a borrar de este lado. ¿Ya le copiaron? Ya, profe. Bueno, aquí hay que acordarse de estos datos para regresarnos al tiempo y ver ahí qué significan esas senoides. Bueno, entonces vean que vamos a poner un plano de voltaje, un plano complejo de voltajes. Entonces aquí tengo los imaginarios y acá los reales. Me voy a poner así, imaginarios. Así lo ponen en matemáticas, ¿no? Bueno, entonces el voltaje total, el que estamos aplicando, es 60 cis de 0. O sea, si tuviera graduado esto, pondría aquí un vector con 60 unidades, o sea, 60 volts, en el eje real. Ese es el voltaje aplicado. Y me dice este análisis con divisor de voltaje, pero con fasores, o sea, en el dominio de la frecuencia, que el voltaje en el resistor va a ser 1724 cis de 73. Entonces aquí son 90, aquí serían 45, entonces 73 más o menos por aquí así. Y como la tercera parte de este vector, porque la tercera parte serían 20. Entonces, un vector por aquí así. Este es BNR. Y B en C me dice que es 57.46, pero con menos 16 grados. Entonces vean que negativos son para acá, medidos hacia abajo. Entonces aquí serían menos 45, la mitad, menos 22 y medio. Entonces por aquí así. Más o menos en este ángulo con 57.46.
Vean que muy parecido a 60. Bien, entonces vean que si hacemos el paralelogramo, vean que el vector del resistor, del voltaje del resistor y el voltaje del capacitor están a 90 grados. Vean que este 73.3, si le suman este negativo, o sea, si lo hacen absoluto y lo suman, 73.3 más 16.46, son aproximadamente los 90 grados. Aquí vemos que entre ellos hay 90 grados. O sea, entre el voltaje del resistor y el voltaje del capacitor hay 90 grados. ¿Por qué? Porque recuerden que la corriente que es única, en el resistor va a estar en fase. O sea, el voltaje que se genera en R está en fase con la fase de la corriente total. Y el voltaje del capacitor está atrasado 90 grados. Es cierto, el voltaje del capacitor, sí, el voltaje del capacitor está atrasado 90 grados a esta corriente total. Pero bueno, entre ellos va a haber 90 grados. Entonces, si hacemos aquí el paralelogramo, que es la suma de los dos que nos da, o sea, si este vectorcito azul lo recorro sobre el vector del voltaje del capacitor, pues queda aquí. O si este lo recorro sobre el vector azul, este origen, siendo paralelo, pues va a quedar aquí. Entonces veo que el voltaje, que es la suma de los dos, pues es el vector rojo, el de 60 cis de 0. Entonces esto comprueba el divisor de voltaje, ¿no? En el dominio complejo, en el dominio de la frecuencia. Este sería un plano de voltajes complejos. Si ven los libros clásicos, dibujan esta B más negrita, ¿no? Indicando que es el dominio de la frecuencia. Bueno, entonces, ¿esto qué pasaría en el tiempo? Pues si en el tiempo que diríamos que B en R, pues es igual a, este es un valor pico porque lo transformé con valor pico esta, entonces 17.24, seno de ¿qué? De 150t, porque la frecuencia omega no cambia, más esta fase, más 73.3 grados volts. Y B en C es igual a ¿qué? 57.46 seno de 150t menos 16.46. 16.46 grados, unidades también de volts. Sí, esto es en el dominio del tiempo. Entonces, en el dominio del tiempo, ¿qué pasa? Pongo mi eje de tiempo y mi eje de amplitudes, o sea, de voltajes. Si pongo mi voltaje de excitación 60 cis de 0, pues sé que aquí en el tiempo 0 empieza el semiciclo positivo. Sería así, porque este es el tiempo 0, ¿no? Aquí, 0 segundos. Y alcanza aquí una magnitud de 60 volts pico. Y que sé que el voltaje en el resistor tiene fase de más 73, de manera que en tiempo negativo, o sea, acuérdense que para que todo esto se haga 0, para que seno de 0 sea igual a 0, que es donde comienza el semiciclo positivo, pues todo esto de adentro del paréntesis, el argumento de la función senoidal, debe ser 0, de manera que si igualamos todo esto a 0, pues me queda que en un tiempo negativo, este producto, hay un valor de t que por 150 radianes sobre segundo se hace igual a menos a este valor, pero con signo menos. Menos 73.3 más 73.3 sería todo esto 0. Bueno, entonces debe empezar adelantada. Pero aquí serían, en este pico serían 90 grados. Entonces es antes, es por aquí. Y con una amplitud de casi menos de la tercera parte de esto. Entonces por aquí alcanzaría el pico.
O sea, siempre iría atrasada. Ese sería B en R. ¿Y cómo quedaría B en C? O sea, esta tiene menos 16, o sea que en tiempo positivo, por aquí empieza el semiciclo y tiene casi los 60, casi 60 volts, 57. Sí, así estarían las funciones de voltaje. Profe, ¿Qué pasó? ¿pero puede ser en el Orca Space? Sí, ahorita lo hacemos. Te lo vamos a simular para ahí las gráficas salen bien, bien hechecitas, ¿no? Entonces, esta fase con el Orca de Spice, ¿cuántos milisegundos es? Y esta, ¿cuántos milisegundos? Para ahorita que miramos. ¿Ya copiaron acá? Ya. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Para calcular la fase, lo que nos interesa en la fase es el periodo. ¿Cuánto vale T? Pues es la inversa de F, pero no tengo F, lo que tengo es omega. Y sé que omega es igual a 2 pi F, ¿no? De manera que F es igual a omega sobre 2 pi. Si pongo esto acá, quedaría aquí omega y sobre 2 pi, así. Entonces este 2 pi pasa para acá arriba, 2 pi sobre omega, lo puedo calcular así directamente. Si es que no quiero pasar por el cálculo de F, me conviene calcular F porque pues lo tengo que capturar en el Spice, ¿no? Entonces, omega sobre 2 pi, 150 radianes sobre segundo sobre 2 pi, sobre 628. 23.87. 23.87 Hertz, ciclos sobre segundos. Y el periodo de esta señal, la duración de cada uno de estos ciclos, ya sea del que estoy aplicando con la fuente o los que se desarrollan como caída en los elementos pasivos, no cambia la frecuencia, pues es la inversa de eso, ¿no? 0.041. 41.9 milisegundos. Acuérdense que hay que usar las unidades más adecuadas. En este caso, que tengamos, si tenemos un punto decimal, no manejar un montón de ceros así, porque son espacios muertos. Entonces, si utilizo la de milisegundos, me queda una parte entera y una parte fraccional, que me da mayor precisión. Entonces, 41.9 milisegundos. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, si tengo, bueno, ¿qué sabemos para calcular la fase? Que cualquier periodo equivale a 360 grados y que delta T, es la fase en tiempo que veo acá, equivale a la fase alfa o teta, como le quieran llamar, al ángulo de fase en grados. Entonces, en este caso T vale 41.9 milisegundos en esta frecuencia. Y este ángulo, acá para el R, esto es para R, me dice que es 73.3. Entonces despejo de aquí delta T, este por este entre este, se va a ir grado y me va a quedar en milisegundos. Entonces, a ver, calcúlenlo. Delta T para el resistor sería este por este. 41.9 milis es la regla de 3. 41.9 por 73.3 entre 360. 8.53 milisegundos. Y delta T para el capacitor
lo hago con esta. Aquí va a haber un ángulo negativo para el capacitor. Aquí va a ser negativo menos 16.46. Entonces este va a ser negativo. Entonces 41.9 por 16.46. Menos 1.91. 1.9158. 1.916 milisegundos negativos. Vean que el absoluto de este y este, ¿cuánto tiene que sumar? O sea, 8.53 milisegundos más 1.916 milisegundos, 10.44, que tiene que ser equivalente a 90 grados, que es el cuarto de periodo. ¿Cuánto habíamos dicho que era el periodo esto? Entonces, si multiplico esto por 4, tengo que llegar a esto, ¿no? 41.78, un pequeño error por los truncamientos. Pero, o sea, esto que había acá, que están en cuadratura, o sea, ortogonales a 90 grados BR y BC, pues en el tiempo lo veo que entre ellas dos hay un desfasamiento de 90 grados, que aquí más o menos sí coincide, ¿no? Vean este cruce por cero de la azul, coincide con este pico del voltaje en el capacitor. Bueno, hay que en el SPY sale perfecto, ¿no? Aquí a mano siempre es difícil. Sí, pero entonces aquí esto equivale a esta suma absoluta a un cuarto de periodo, que son los 90 grados. No. Bueno, entonces vamos a... Mucha atención. ¿No hay dudas No, profe. para ya simularlo? No, profe. ¿Ya copiaron? Ya. Bueno, entonces vamos a hacer la simulación. Vean que aquí no hicimos ninguna integral, ninguna derivada, porque estamos en el dominio de la frecuencia. Trabajamos con álgebra y los números complejos, que me representan las impedancias o voltajes o corrientes. Bueno, entonces voy a dejar de presentar, de mostrar cámara para presentar mi pantalla. Bueno, entonces voy a abrir el SPICE. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya, profe. Bueno, entonces proyecto nuevo y vamos a generar aquí una carpeta. Le voy a poner aquí clase de 22 de noviembre. Entonces, acuérdense que generan muchos archivos el simulador, entonces para que estén concentrados en una sola carpeta y no se revuelvan. Bueno, primera opción, y aquí le voy a poner divisor de voltaje en el dominio de la frecuencia. Sí, nada más. Ok. Crear proyecto en blanco. Bueno, tenemos tres elementos. Una fuente senoidal. Vamos a agarrar nuestra Vsin. Y un resistor y un capacitor. Vamos a la librería Analog. Tenemos un capacitor. Y ahora otra vez un resistor R. Y aquí lo ponemos. Y necesitamos siempre una tierra, el nodo base. Acuérdense que es la tierra que tiene un 0. Bueno, entonces, ahí están los elementos. Lo voy a rotar para que quede armado como en el dibujo. La tierra me conviene ponerla aquí en el negativo de la fuente. Tomo mi alambre. Ya coloco en serie resistor y capacitor y a todo eso le aplico el voltaje de esta fuente.
Bueno, el resistor, 10 ohms. El capacitor, 200 microfaradios, ¿no? 200 UF. La U es como la letra mu griega, que significa micros. Acá voltaje de CD 0 volts, voltaje pico de la senoide 60 volts y frecuencia, quedamos que eran 23.87 Hz. Que eso por 2pi me da 150 radianes sobre segundo. Esto ya tengo aquí calibrado. Como tengo que ver senoides, abro un archivo de simulación y esto me genera que se abra la ventana de ajustes de simulación y está ya parpadeando. Entonces, ¿cuánto tiempo le voy a dar? Pues tengo que ver varios ciclos porque seguramente va a tener transitorio, pero me guío con el periodo que vale 41.9 milisegundos. Entonces, si veo 2 serían 83.8. Si veo 10 serían 419 milisegundos. Le voy a poner 500 milisegundos, que es medio segundo, ¿no? Y aquí le voy a dar 0.1 milis, a ver si la señal se ve definida. Si no, se acorta esto. Entonces vamos a correr. Te voy a ver voltajes, el voltaje total y el voltaje en cada elemento. Entonces, en un solo eje puedo medir todo, porque va a ser, todas las variables son voltaje. Aquí ya corrió la simulación, no hay errores, no hay nada porque no le puse puntas. Me regreso acá, punta única, pongo aquí para medir el voltaje total, que es el de esta fuente y que llega hasta el divisor de voltaje. Yo ya lo veo. Ven que aquí está mi señal de 60 volts. Veo los puntos calculados, están cerquita, está bien definida. Vean que aquí el periodo, si agarro el cursor y me muevo aquí a donde cruza por cero ascendente, veo el periodo aquí 41.908, o sea 41.9 milisegundos. Bueno, entonces ya estoy viendo la señal de excitación. Ahora voy a ver las respuestas, que son dos. Bueno, que son dos las que calculamos, porque faltaría la corriente y las potencias también son respuestas. Pero bueno, entonces, ¿qué veo? Como R no lo tengo conectado hasta tierra, no puedo poner la punta única aquí, porque sería la misma que acá, sería el voltaje total. Tengo que agarrar estas dos puntas, que dice voltaje diferencial, una aquí y la otra acá. La puedo rotar para acomodarla como yo quiera. Poner aquí, la primerita siempre es la más, y la segunda que pone es la menos. Vean que es un solo trazo rojo, más, menos. Entonces veo ya aquí vean, aquí está mi respuesta de voltaje. Vean que aquí el transitorio, aquí ya se estabilizó muy rápido. Pero bueno, vamos a medir aquí el voltaje pico de esta senoide. Entonces ya tengo el cursor, me cambio a esta variable y busco el valor pico. Vean que avanzó hacia atrás. Tengo que mover tantito el cursor hacia adelante y darle otra vez para que brinque hacia el pico positivo o siguiente en el tiempo, o sea, avanzando en el tiempo. Entonces aquí está 17.23, otro 17.23, ya está estable ahí. Calculado, ¿cuánto era? 17.24, vean que aquí es 17.23.9. Está muy cercano, 17.23.9. Y calculado fue 17.24 con 73 grados. Entonces aquí vean que no están en fase, pero no coincide exactamente con el pico negativo de Si coincidiera este cruce por cero con serían 90 grados. Bueno, a ver, vamos a ver, antes de medir las fases, vamos a ver el otro voltaje en el capacitor, para si se estabiliza rápido, recortamos el tiempo de simulación y medimos mejor la fase, ¿no? Que no estén tan apretados los ciclos. Bueno, entonces me regreso al diagrama, no hay que volver a correr. Aquí puedo poner las dos puntas diferenciales o la única.
porque cuando ponga la diferencial, la primera más aquí y menos acá, y la menos coincide con tierra, entonces es lo mismo que poner la punta única, porque la punta única la pondría aquí y la negativa para este que no aparece por default está siempre en tierra, entonces es lo mismo, pero vamos a agarrar las diferenciales para que no se confundan. Entonces aquí la voy a rotar, que no se encime aquí con el texto, aquí y acá. Ven que la puso de azul, más menos, me regreso acá y aquí está el trazo del voltaje en el capacitor. Vean que este se estabilizó muy rápido, entonces me cambio esta variable, mido el voltaje pico. Con esta utilería brinca directo al pico positivo. Vean, 57.5. Calculado fueron 57.46. Otro para ver si cambia, si hay transitorio ahí todavía. Vean, 57.46, o sea, este sí está un poquito más alto. Siguiente, 57.47, 57.47, ya no cambia. Entonces aquí ya está estable, o sea, con que hubiera corrido hasta 200 milisegundos o menos, hubiera sido suficiente. A ver, vamos a recortar, vamos a repetir. Para eso voy a abrir esto. Bueno, aquí, ¿qué dijimos? Hasta 150, ¿no? Lo voy a poner hasta 200. Entonces me regreso aquí, abro este perfil, le cambio aquí a 200 y para no tener que volver a poner todas las puntas y eso, le marco aquí en esta ventana que dice Pro Window, ventana de pruebas, marco Last Plot, o sea, última gráfica o última pantalla gráfica. Aceptar y corremos otra vez porque cambiaron condiciones. Entonces ahorita va a llegar nada más hasta 200. Entonces vean, ya se ve un poco mejor, ¿no? Bueno, entonces voy a seleccionar deselecciono el cursor para poder agarrar el trazo cualquiera de ellos. En este caso el verde, que es el voltaje que estoy aplicando, lo voy a remarcar. Ese es el voltaje total. Y estos son los voltajes que se fragmentan, del divisor. Entonces el del resistor es este trazo rojo que ya vimos que tiene una amplitud de 17.24 y este trazo azul, voy a cambiar de color, un azul más claro y también el grosor. Este es el voltaje del capacitor. Vean que como el trazo verde es la referencia, nada más que aquí hay transitorio, voy a verlo acá, como si fuera 0 segundos. Trazo verde. Entonces, el voltaje del resistor se adelanta al voltaje de la fuente y el voltaje del capacitor se atrasa. Por eso el voltaje del capacitor está movido hacia la derecha y el voltaje del resistor está movido hacia la izquierda. Vean que no coincide. Si aquí en este punto coincidiera este cruce por cero del voltaje del resistor, serían exactamente 90 grados, pero es menos. El cálculo nos dijo 73.73 y acá vean que es muy poquito, pero están desfasados. El cálculo me dijo menos 16.46 grados. Entonces este desfasamiento lo puedo medir aquí en estas distancias que hay en el cruce por cero o en los picos. Bueno, entonces vamos a medir el primero para el resistor. Como tengo que hacer la diferencia de voltajes, acuérdense que ese es el tiempo de referencia menos el tiempo de la respuesta. El tiempo 2 o tiempo 1. Si este es 0, bueno, mi referencia es el voltaje de la fuente, es el que considero que está en fase 0. Pero no lo puedo medir aquí por los transitorios, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a agarrar mi cursor, el trazo del voltaje, que es este verde, y voy a irme por un pico de cualquiera de estos, ¿no? Ya vimos que se estabiliza rápido la señal, entonces aquí en este pico ya estamos alejados del origen, ahí lo voy a marcar. Pero ¿sabe? Estoy en el negativo, entonces, a ver, ¿por qué no sé si le piqué acá? No me di cuenta, creo que sí, me equivoqué. Aquí estoy, pico positivo. Podría ser en los negativos, pero de preferencia los positivos.
porque cuando estamos en el laboratorio con el osciloscopio, por lo general se utilizan los positivos, ¿no? Para no confundirse con los signos. Bueno, entonces, aquí ya tengo mi tiempo. Vean, aquí estoy en 60 volts. Pues es el valor pico de la fuente. Y este tiempo, pues es un múltiplo del periodo. Aquí sería un cuarto de periodo. Acá 1.25, o sea, 1 un cuarto de periodo, 2 un cuarto, 3 un cuarto. Si 3 un cuarto, o sea, 3.25 por el periodo que es 41.9 milisegundos lo multiplica, les tiene que dar esto, ¿no? Bueno, entonces puede ser en cualquiera, porque la señal es repetitiva, o sea, es periódica. Pero tengo que medir ahora en el pico. ¿En qué pico? En el pico positivo de R, que de hecho ya está marcado aquí. Vean que se quedó marcado hace rato, como le di el last plot, no lo perdió. Entonces vean que este tiempo es mayor a este tiempo. O sea, esta señal, el voltaje del resistor alcanzó el pico positivo en un tiempo más pequeño que este, o sea, primero que este. O sea, este voltaje está adelantado a este voltaje de la fuente. Bueno, entonces con esto hacemos el delta T. Este menos este. Vean que eso va a dar un delta T positivo, entonces, porque es mayor el de referencia, ¿no? Entonces, 136.17. No lo voy a poner en unidades porque los dos son milisegundos, ¿no? 136.173 menos 127.673. Sabemos que son milisegundos los dos. Igual a 8.5 milisegundos. Ahorita lo que les calculé aquí que les escribí en el pizarroncito les puse 8.53 contra 8.5. ¿Sí lo están haciendo? ¿Sí me están escuchando o no? Sí, profe. Entonces ya restaron este tiempo 136.73 menos este de acá, o sea, la diferencia entre estos dos picos, que sería lo mismo que restar este tiempo de este cruce por cero, de este tiempo de este cruce por cero. Tiene que ser lo mismo, porque delta T también es una constante. Bien, vamos a hacerlo también ahí. Vamos a ponernos aquí la señal verde, lo más cercano ahí al cruce por cero. Restar esos tiempos da 9.05. ¿A qué? Restar el 136.17 menos 127.67 da 9.05. No, está mal. 136.173 menos 127.673. A ver, hágalo otra vez. 8.5. 8.5. Y calculado fue 8.53, o sea, está muy cercano. Si hacemos la regla de 3 ahora para calcular grados, pues llegamos a los 73.3, ¿no? Ahorita lo hicimos al revés. Bueno, ahí lo más cercano posible a los cruces por cero. Entonces vean aquí. Este tiempo de aquí, 125. Voy a mover tantito que no estorbe. Este es el cruce por cero de la señal de voltaje de la fuente. Aquí lo que me interesa es el tiempo. Aquí no me dio cero exactamente. Habría que darle un zoom y poder ubicarnos lo más cercano posible a cero. Quedó en 125 milésimas de milivolts. Bueno, este tiempo, 125.69 milisegundos.
menos 117.199 milisegundos. ¿Cuánto les dan? Menos 8.5 también. 8.5, o sea, el delta T es constante, pero en puntos similares. Cruce por ser ascendente, cruce por ser ascendente, o valor donde alcanzo el pico positivo y el pico positivo. Podría ser en los picos negativos y tiene que ser lo mismo. O en los cruces por cero descendentes, donde la señal va para abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa si miden el delta T no en este pico? Vamos a pesar este pico y lo miden hasta acá. Pues en el dominio complejo es darle una vuelta extra, o sea, un periodo más, 360 grados más, porque de aquí a acá hay un periodo que equivale a 360 grados. Entonces, en el plano complejo que dibujé aquí es girar otra vuelta completa. Si lo miden hasta acá, son 2 vueltas completas. Ya no tiene sentido, o sea, ya eso es caprichoso, ¿no? ¿Qué pasa si lo mido acá? Tomo pico, este tiempo del pico, valor pico del voltaje de la fuente, y mido este de acá. Si aquí fueron 73 grados, acá serían menos, ¿cuánto? Pues el complemento a 360, porque es completar el periodo completo. O sea, 360 menos 73.3 grados sería menos 286.7. O sea, se podría reportar B en R igual a 17.24 seno de 150T menos 286.7 grados volts. Y es válido, es lo mismo. Vean que hay con fase negativa, acá con fase positiva. Sí, pero este valor es mucho más grande que y en ingeniería pues se busca lo más práctico, todos los valores más pequeños. Entonces yo puedo decir, esta señal roja está adelantada al voltaje de la fuente, el voltaje de excitación, en 73 grados, 73.3 grados. O puedo decir, está atrasada en menos 286.7 grados. En el dominio complejo, ¿qué sería? Pues el ángulo complementario, ¿no? Si lo mido hacia arriba, es girar todo, le voy a poner mi pantalla para que, mi cámara, no sé por qué lo voltea, pero, o sea, aquí, en este dominio complejo, vean, aquí los ángulos siempre se miden de la parte real positiva, ¿no? Entonces, de aquí a acá son los 73 grados, ¿no? 73.3 grados de BR. Entonces, si alguien mide el otro pico, pues es el complemento, es medir hacia abajo y llegar hasta acá. Aquí serían menos 286.7. Sí, entonces esta la podríamos reportar así. 17.24 seno de 150T menos 286.7 grados y sería exactamente lo mismo. O sea, la señal no ha cambiado, no se ha desplazado, o este vector no se ha movido respecto del vector rojo, que es el voltaje de excitación. Sí, entonces aquí, este ángulo de acá, esta parte de aquí es la positiva. Pero para completar el giro hacia abajo sería con ángulo negativo y llegar otra vez hasta este vector. Medir el ángulo de este vector que no lo he movido. ¿Por qué? Porque este sumados en absoluto me da 360 grados, que es el giro completo. Que en el tiempo sería ahorita medí de aquí a acá, ¿no? Así, la fase. Hubiera sido medir con este pico. O sea, delta T, habría que calcularlo, pues es el periodo menos esto, o sea, 41.9 menos esto, me daría delta T, pero sería negativo.
y este es positivo. O sea, este equivale a 73.3 grados y este equivale a menos 2, 86.7 grados. Equivale, porque no es igual, porque no estamos en una escala de tiempo. ¿Sí les queda claro o no? Sí, profe. Para eso les dije que hicieran esa tarea a mano, que puede ser un poco tardado, pero es cuando uno ya le entiende bien todos los valores puntuales. Bueno, entonces vean que aquí en este diagrama fasorial veo que entre el voltaje del resistor y el capacitor hay 90 grados exactos. ¿Qué pasa en el tiempo? ¿Qué pasa en el tiempo? ¿Cómo lo veo? Vean el voltaje del capacitor y el del resistor. Este azul y este rojo. Vean, este rojo, si bajo aquí, coincido con el valor pico negativo del voltaje del capacitor. Este cruce por cero coincide con el voltaje pico del capacitor, de manera que hay 90 grados aquí. Este cruce por cero del voltaje del capacitor, si subo, es en el mismo tiempo que alcanza el voltaje pico el resistor, 90 grados. Este de aquí, vean que si subo aquí, este tiempo, este cruce por cero del voltaje del resistor, cuando pasa de positivo a negativo aquí, subo y aquí está exactamente el pico positivo del voltaje del capacitor. Entonces, entre la fase entre el voltaje del resistor y el capacitor es de 90 grados. El voltaje del resistor adelantado al voltaje del capacitor, o si lo quieren decir así, voltaje del capacitor atrasado respecto del voltaje del resistor, exactamente 90 grados. En este caso, nuestra referencia para decir atrasos y adelantos es el voltaje de la fuente, porque es el que está excitando a todo el circuito, y el voltaje del resistor y el del capacitor son respuestas. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bueno, entonces vean que bueno, hicimos el análisis en el dominio de la frecuencia, tenemos ya el resultado y nos regresamos al dominio del tiempo, sabiendo que estos fasores de voltajes representan senoides. Con una amplitud, la frecuencia no cambia y la fase que aparece en el cis es el desfasamiento que hay entre señales respecto de la fuente de excitación. Puede haber varias fuentes, entonces la que me interesa es la que tiene fase cero. Le puedo poner otra fase que tenga otra fuente que tenga fase diferente de cero. Entonces todas se miden con respecto de la que está en 0 grados. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces vean, ¿cómo probaríamos el divisor de voltaje aquí? ¿Qué me dice el divisor de voltaje? Que el voltaje de la fuente se reparte entre el resistor y el capacitor. Ya lo vimos ahorita de forma vectorial, que si sumo los dos vectores B en R y B en C por el paralelogramo, queda exactamente el voltaje de la fuente, 60 cis de 0. Pero aquí en el tiempo, pues se debe cubrir para todo tiempo. Entonces, si vamos a empezar a agarrar el cursor aquí, me detengo en este tiempo aquí. Vean cuánto vale. Voy a poner en 40 milisegundos exacto para lo más cercano, pero no. Ahí me voy a quedar en 40.018 milisegundos. Y estoy en el voltaje de la fuente, que me dice vale menos 1666. Acuérdense que la fuente tiene voltajes variables. 60 es uno de tantos, el infinito es el valor máximo positivo, que es el que aparece en el modelo. BP son de omega T más alfa. Pero en cualquier tiempo se debe cumplir las leyes, en este caso el divisor de voltaje, que viene a corresponder con la ley de Kirchhoff de mallas, ¿no? Que me dice que la suma de las subidas es igual a la suma de las caídas. Entonces, si tomo este voltaje,
En este tiempo me cambio al resistor sin mover el cursor para que no se cambie el tiempo. Vean que el voltaje en el resistor es 14.487 y el voltaje en el capacitor menos 31.147. Entonces, si ustedes suman el voltaje del resistor, esto que me está marcando, 14.487, 14.487 más, y me cambio sin mover el cursor para que no se mueva el tiempo, al capacitor, más menos 31.147. Entonces, más menos se hace menos 31.147, igual a menos 16.66, que si me cambio el voltaje de la fuente es lo que tiene la fuente en ese momento. ¿Sí? Entonces, para todo tiempo se cumple el divisor, o sea, la ley de Kirchhoff de voltajes. Pero hay variación en el tiempo. Vean, ¿qué me dice aquí? Si la fuente me pongo en el cruce por cero, porque hay un infinito de tiempos, voy a buscar aquí un cruce por cero. Vean que ahí no lo puedo ubicar porque se brinca de menos 125 milivolts a más 125. Ahí lo que puedo hacer es darle un zoom con la lupa esta, la tercera. Le hago aquí una ventanita que haga un zoom y ahí sí ya me puedo acercar con mayor precisión. Y cambió a menos. Ahí me voy a quedar. Bueno, voy a regresar aquí. Pues ahí debe ser 0. 0 volts. O sea, quiero ponerme en el punto de 0 volts, justo donde el semiciclo negativo se acaba y empieza el semiciclo positivo. Para que 0 volts, si me dice que el divisor de voltaje se reparte entre voltaje en R y voltaje en C, con la ley de Kirchhoff, la suma de las subidas es igual a la suma de las caídas. Me cambio al voltaje del resistor y vale 16.52. Entonces, para que se cumpla eso, pues ¿cuánto debe valer el voltaje en el capacitor? Pues menos 16.52. O sea, vean, en este tiempo donde el voltaje de la fuente es 0, este 0, el voltaje que tiene el resistor aquí en la senoide debe ser exactamente igual al voltaje en el capacitor, pero negativo, para que la suma de aquí a acá se haga 0, que es este punto del voltaje de la fuente, que en este momento está en 0. Sí, aquí si lo veo con cuadritos, 1, 2, 3, como 3.25. Acá 1, 2, 3.25, más o menos, eso está igual. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Pues aquí es un proceso continuo o analógico. Hay un infinito de valores, pero no tenemos que medir un infinito. Con que midamos en ciertos puntos específicos, en los valores pico positivo, pico negativo o cruces por cero, ya es suficiente. Pero para cualquier tiempo es válido. Vamos a empezar, me pongo aquí, en este tiempo. El voltaje de la fuente ahí vale 54.85.1. Entonces, este voltaje se reparte entre el resistor y el capacitor. Entonces, el BNR, la suma de BNR y BNC debe ser igual a este valor. Entonces, veo el voltaje sin mover el cursor, para que no se mueva el tiempo, siga siendo este punto en el tiempo. Pero ahora en la variable BNR, ahí vale 11.22. Entonces, 11.22 más voltaje en el capacitor, me cambio al trazo del voltaje del capacitor, 43.63.1 más 43.63.1 es igual a 54.85.1. ¿Cuánto era? 54.85.1. Es exactamente este valor. Entonces, para todo el infinito de puntos, en cualquier tiempo que se detengan, se va a cumplir el voltaje de la fuente es igual a la suma de B en R y B en C. Pero aquí estamos en un proceso ya en el dominio del tiempo. ¿Queda claro?
Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, vean que aquí aplicamos divisor de voltaje. Si se acuerdan de la formulita de divisor de voltaje que vimos con pura resistencia en CD, pues es la misma, ahora con zetas, o sea, con impedancias. Si fuera con admitancias, tengo que manejar valores inversos, entonces acordarme que tengo que manejar valores inversos. Ahorita vamos a trabajar con pura impedancia para que me entiendan bien y no tengan dudas. Bueno, entonces, vean, ¿qué pasa si medimos la corriente? La corriente es única, ¿no? Porque es un circuito serie, la corriente en esta fuente debe ser igual a la corriente en el resistor, igual a la corriente del capacitor. ¿Qué fase va a tener la corriente? Pues va a ser la misma del resistor, ¿no? Acuérdense que del resistor su voltaje está en fase con la corriente siempre. Entonces aquí voy a agregar otro eje, un eje nuevo que va a ser para la corriente, porque estos son voltajes, voltaje en fuente, voltaje en resistor, voltaje en capacitor. Entonces en este eje nuevo voy a irme para acá, agarro la punta de corriente y voy a ponerme donde entra el resistor, donde entra el capacitor o donde entra la fuente, que es aquí. Bueno, aquí ya puso la punta ahí. Como es un eje nuevo, siempre la primera la pone en verde, ¿no? Pero bueno, aquí la podemos cambiar. Vean que voy a poner acá. Quito el cursor para poder cambiarle las propiedades. Más ancho y le voy a poner otro color. No. Entonces vean, esa es la corriente. Vean que la corriente está en fase con el voltaje en el resistor. Porque en un resistor, voltaje y corriente siempre están en fase. Que la corriente total se desfasa por la influencia de los dos elementos, pero cuando esa corriente fluye por el resistor, genera una caída de voltaje que está en fase con ella. Entonces, por eso la corriente y el voltaje, la corriente total y el voltaje del resistor están en fase. Aquí veo que cruzan en cero al mismo tiempo, picos positivos al mismo tiempo. Vean, aquí subo y está el pico positivo, en este pico negativo bajo y está el pico negativo de la corriente, o sea, están en fase. ¿Qué pasa con la corriente total y el voltaje del capacitor? O sea, estos están a 90 grados, exactamente un cuarto de periodo, porque la corriente siempre se adelanta 90 grados al voltaje del capacitor. Nada más que aquí estos, tanto corriente como voltaje, son respuestas. Nosotros lo habíamos analizado uno como excitación y otro como respuesta cuando se analizó solito el capacitor en el tiempo. Pero aquí veo que efectivamente la fase entre la corriente total y el voltaje del capacitor son 90 grados. O sea, si bajo aquí, en este cruce por cero de la corriente bajo, y me encuentro el pico negativo del voltaje del capacitor. O si en este pico positivo de la corriente bajo, me encuentro el cruce por cero del voltaje del capacitor. O si en este pico positivo del voltaje del capacitor bajo, me encuentro el cruce por cero descendente de la corriente total. Sí, entonces eso se va a cumplir siempre, por eso se analizó así en los elementos básicos. ¿Qué fase hay entre la corriente total y el voltaje total? La misma del voltaje total y el voltaje del resistor, ¿no? Pues si está en fase el voltaje del resistor con la corriente total, pues la fase entre el voltaje total o el voltaje de excitación y la corriente total son 73.73 grados. Sí, acuérdense que si fuera un circuito puramente resistivo, serían 0 grados. Si fuera puramente capacitivo, serían exactamente 90 grados.
Pero como es una combinación RC, pues queda entre 0 y 90. Entonces, en este caso quedó en 73.3 grados. Si el resistor se fuera de mayor valor, pues ese ángulo bajaría. Ahora sería menor de 73. Si la impedancia del capacitor fue menos J, 33.33 ohms. Si ponemos un resistor ahora de 33.33 ohms a la misma frecuencia, la fase va a quedar exactamente en 45 grados, porque los dos vectores BZR y BZC son de la misma magnitud, pero uno está real en 0 grados y el otro está a menos 90 grados. Entonces el vector Z total queda a menos 45 grados. Entonces el voltaje total entre la impedancia total, que es la corriente, pues sería el ángulo 0 menos 45, que sería más 45. Ya no más 73.3. ¿Sí queda claro eso o hay que hacer el ejercicio? Sí queda claro, profe. Bueno, entonces vean, esto fue aplicando divisor de voltaje. Vamos a hacer uno con divisor de corriente. Porque ya se nos va a acabar el semestre y quedó muy... Bueno, en este programa se pusieron los teoremas porque solo van a llevar un curso de circuitos, entonces les va a hacer falta, pero hay que ver más de corriente alterna. Bueno, entonces, ¿alguna duda? Todo esto ya lo tienen que manejar de manera fluida, todos estos conceptos. Oiga, profe, Sí. ¿cree que para la próxima clase pueda poner uno, pero con más elementos? Pues sí, o sea, vamos a hacer ahorita estamos con divisores, pero porque se va a repasar todo lo que se vio en CD, pero se va a hacer con leyes de Kirchhoff también, o bueno, ya eso se brinca a método de mallas, pero en el dominio de la frecuencia. Entonces, tenemos que ver todo eso, por eso tenemos que avanzarle. Entonces vamos a ver uno como divisor de corriente. Para divisor de corriente, pues esta fuente debe ser de corriente, ¿no? Esta senoide, vamos a ponerle 8, seno, a poner una frecuencia angular de 200 radianes sobre segundo, amperes. Entonces vamos a poner un resistor y una bobina, un inductor. En paralelo, acuérdense que los divisores de corriente se dan cuando hay configuraciones en paralelo. De manera que a todo este arreglo paralelo, vean, este arreglo paralelo de estos dos elementos pasivos, pues le va a entrar toda esta corriente y va a volver a salir aquí. Entonces esta corriente va a ser mi corriente total. Esta sería la corriente total, pero estoy en el dominio del tiempo, ¿no? Bueno, vamos a pensar el resistor otra vez 10 ohms. Aquí, punto 1, vamos a ponerle 100 milihenries. Sí, entonces tengo este arreglo paralelo. Aquí el objetivo es calcular la corriente en R y la corriente en L. Entonces lo vamos a hacer en el dominio de la frecuencia. Entonces hay que transformar el circuito al dominio de omega, dominio de la frecuencia. Entonces la fuente, ¿cómo queda su fasor? Que ahora es una letra mayúscula, IT. Pues agarro el valor pico, 8 si es de 0 grados amperes. El resistor, 10 ohms, 10 si es de 0 o 10 real nada más. La bobina, sé que la impedancia de una bobina es
más J omega L, entonces más J por 200 por 100 milihenries, que 100 por 10 a la menos 3 lo puedo escribir como 0.1 Henry, ¿no? Entonces 0.1 por 20 va a ser, por 200 va a ser 20. J 20 ohms, o sea, 20 ohms imaginarios. O 20 si es de 90. Están en paralelo estas dos. Entonces aquí entra la corriente total que viene así. Se separa en dos, en I en R y acá I en L. Se vuelven a unir aquí y sale otra vez la corriente total, ¿no? Entonces entra la corriente total, se fragmenta, se vuelve a sintetizar o a sumar y otra vez es la corriente total. Bueno, entonces, ¿cómo es la fórmula de divisor de corriente? Que vimos con R's. Decíamos la corriente, en este caso en la impedancia de interés, es igual a la corriente total que se va a fragmentar por la impedancia total en paralelo de este arreglo entre la impedancia de interés. Sí, ahí tienen sus apuntes, está el video, todo esto ya lo tienen. Entonces necesito la impedancia total paralelo. Que es el paralelo que tengo ZR en paralelo con ZL. Sé de un paralelo que puede ser la inversa de la suma de las inversas o el producto entre la suma. Cuando son dos nada más, 10 real, o sea, 10 ohms por J20 ohms entre la suma 10 más J20. Esto que es igual, pues tomamos la calculadora, podemos hacerlo aquí a mano, más tardado, sería 200J entre 10 más J20, para pasar este denominador a puramente real hay que multiplicarlo por el conjugado complejo, ¿no? O sea, por 1, pero que es conjugado complejo entre conjugado complejo para que esto sea la unidad y esto queda puramente real, ¿no? Es como se hace a mano. Pero bueno, eso ya es de matemáticas. Sería 8.94 y lo demás sería 26.56. Con un ángulo de 26.56 grados. Sí. Bien. Bueno, entonces esta sería la impedancia total del paralelo. Sí, entonces la corriente total es 8 cis de 0 u 8 real, porque 8 cis de 0 es igual a 8 real, no tiene parte imaginaria, amperes, por 8.94 cis de 26.56 grados entre la impedancia de interés. Entonces mi impedancia de interés, si quiero que sea la del resistor, pues la impedancia del resistor es 10 real o 10 cis de 0, como quieran. Entonces vean que la corriente en el resistor va a ser igual. Hay que hacer esas operaciones, 8 por 8.94, por la magnitud entre 10, 715. 715.2 con la misma fase, porque esta más 26.56 más 0 queda esta fase. 26.56 menos 0 queda esta, entonces esta es la corriente ya en el resistor. Corriente fasorial, es decir, dominio de la frecuencia. Si nos queremos la de la bobina, pues esto de acá lo mismo, ¿no? Esto no va a cambiar. Lo que cambia es la parte de abajo. Entonces la impedancia de la bobina es 20J, que lo puedo poner 20 cis de más 90 grados para restar ángulo, para ver la fase, ¿no? Aquí veo que va a ser negativa. Menos Bueno, más la de esta es 0, queda esta misma, menos esta, va a quedar fase negativa. Bueno, entonces vean, aquí era 10, acá es 20, va a ser la mitad de esto, ¿no? 3.
y fracción 3.50 y tantos. Vamos a hacerlo 8 por 8.94 entre 20, 3.57. Cis D, que sería 26.56 menos 90, menos 63.4 grados. Amperes. ¿Está bien? ¿Estoy bien? Al parecer sí, profe. Bueno, entonces voy a borrar aquí para... Vean, entonces, si hacemos un plano complejo de corrientes, aquí tengo los reales, los imaginarios, pero este es un plano de corrientes. Mi corriente que estoy aplicando es 8 cis de 0, está aquí. Tendría que graduar en 8 en unidades de ampere, y este punto de aquí serían 8 unidades. 8 cis de 0. Esta es la corriente total. Que me dice que se divide en dos corrientes. Corriente en el resistor y corriente en la bobina. Entonces la corriente en el resistor con 26 grados. A la mitad serían 45, entonces la mitad de 45, 22.5. Entonces un poquito más por aquí así. Y con 7.15 unidades. O sea, no, si moviera esto en un radio no llegaría exactamente ahí. Un poquito menos. Este sería INR. Sí, entonces aquí habría 26.56 grados. ¿Dónde va a quedar el voltaje en la bobina? Pues debe estar a 90 grados de esta, pero la fase obtenida fue menos 63.4. Entonces, si fuera 45 sería aquí un poquito más para acá, sí. Con 3 unidades. Respecto de esta sería casi la mitad. Entonces esta sería INL. Y este ángulo de aquí sería menos 63.4 grados. Sí, entonces si hiciéramos el paralelogramo, se tendría que cumplir que es la suma de estas dos, me da este vector de 8. Pero le faltó porque... Está por acá. Un poquito más largos, ¿no? Entonces, si hiciéramos el paralelogramo, quedaríamos aquí. La suma de estos dos vectores es la corriente total. Entre estos dos vectores hay 90 grados exactamente. O sea, entre IR y IL hay 90 grados entre ellos. O sea, si sumo 26.56 más 63.4, aquí vería 89.96. O sea, aproximadamente los 90, ¿no? Por los truncamientos. Entonces, en el tiempo que pasa, esto es en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, pues me indica que estas son funciones de corriente, valor de tiempo. Mi corriente de excitación es 8 cis de 0. Entonces aquí tiene 8 amperes con fase 0. Justo en 0 empieza el semiciclo positivo. Y el voltaje del resistor me dice 26.56, de manera que está adelantado. O sea, en tiempo negativo, por aquí así empieza.
Sí, un poquito más pequeño que este, porque este tiene, su amplitud pico es de 715. Y el voltaje de la bobina, ¿cómo está? Con menos 63 grados, o sea, en tiempo positivo, aquí serían menos 90, entonces por acá, ¿no? Más o menos así. Y con una amplitud de 350 y casi la mitad de 8, ¿no? Menos de la mitad de 8. Entonces, pero con el mismo periodo. Sí, entonces esta amplitud sería 357. ¿Se queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces se puede comprobar con el PSPICE. ¿Ya copiaron para cancelar, para ver el PSPICE? Ya, profe. Bueno, entonces vamos a hacerlo rápido porque ya se nos acaba la clase. Aprovechando la sesión, bueno, el proyecto que tenemos abierto aquí en PSPICE. Bueno, vamos a quitar todas las puntas. Voy a quitar esta fuente porque esta es de voltaje, este capacitor, necesito inductor, ¿no? Entonces voy a jalar una fuente, bueno, primero el inductor. Y este tiene un valor de, ¿cuánto era? 100 milihenries, ¿no? 100 milihenries. Este va a estar en paralelo con el resistor. Bien, entonces aquí vamos a poner la fuente de corriente. Esa se llama ISIN. Empieza con I. Entonces la buscamos por acá. ISIN, aquí está. Bueno, aquí hay un detalle. La punta de la flecha, lo que vendría a ser donde sale la corriente es el negativo. En el PSPICE, esto lo tengo que voltear así. Entonces entra aquí la corriente, se divide, sale y cierra el circuito. 10 ohms, 100 milihenries, corriente de DC, 0 amperes, corriente, amplitud de corriente, pico, 8 amperes, frecuencia, eran 200, ¿no? 200 radianes, o sea, 200 entre 2pi. $31.831. 31.831 Hz. ¿Estoy bien? Sí. Bien, tenemos que conectar de la Tierra para que funcione, si no va a marcar error. Entonces, cualquier nodo puede ser referencia, lo voy a poner aquí abajo. Bien, entonces, ahorita acuérdense que todo lo que vamos a medir son corrientes. Bien, entonces, bueno, el periodo de esto, 3183 inversa, son 31.4 milisegundos. Teníamos 200, ¿no? Vamos a ver cómo se ve con 200, si el transitorio no es problemático. Bueno, ahí te cometí un error porque como le dejé en todo esto marcó porque busca los ajustes de pantalla anteriores para esas variables que ya no existen, porque dejé tachado aquí Entonces le tengo que poner todos los marcadores abiertos en el diagrama, que no va a haber ninguno, entonces no va a marcar esos errores que me dijo que no encontraba esos trazos, ¿no? Bueno, ahí está ya, 100% y no hay nada. Entonces, ahora sí le pongo una punta de corriente. Como sale por aquí, entra por acá, ¿no? Entonces la punta de corriente siempre es donde entra el elemento. Entonces para la total la tengo que poner a fuerza aquí abajo, porque entra aquí, sale por acá.
Pero si la pongo por acá es como si estuviera entrando hacia la fuente y va a marcarla con la fase al revés. Entonces debe ser acá abajo. Entonces vean que aquí ya veo la senoide de 8 amperes. ¿Sí? Me regreso al diagrama, otra punta de corriente. Ahora, donde entra la corriente al resistor. Ahí está. Ahora otra punta de corriente, donde entra la corriente al inductor. Marqué error porque lo puse acá y debe ser justo acá, donde el pin se une al cable. Entonces ahí están ahí deben estar los 3 trazos. Entonces vean, el trazo de corriente, pues no tiene transitorio porque es una excitación. Los transitorios están en las respuestas. Bien, entonces aquí en el resistor, solo lo voy a hacer más grueso este trazo. Aquí está el transitorio y se va estabilizando. Ya por aquí puedo medir. En el inductor, transitorio, ven que aquí está más alto, se va bajando y se estabiliza. Y entonces voy a medir la corriente pico en el resistor. Agarro mi cursor, me cambio al trazo de la corriente que es en el resistor y busco el valor pico. Aquí este es transitorio, me marca 5.37. Le doy otra vez para que brinque al siguiente pico positivo. 7.07, calculado fue 7.15, a ver, le voy a dar otro. 7.15, ahí en el tercer pico ya se alcanzó el valor estable. Otro, 7.15.53, 7.15.54, o sea, 10 milésimas de variación, ya puedo decir que está estable. Vean, 7.15, calculado 7.15.2, muy cercano. En el inductor, ¿qué corriente va a haber? Me cambio al trazo de la corriente del inductor y busco los valores pico. En este caso, bueno, ya andaba por acá, 3.57, calculado 3.57.6. Voy a medir desde acá, transitorio, 4.44, está alto, 3.61, 3.57.9, 3.57.76, ya se estabilizó. Sí, entonces ya ahí veo que los valores pico de corriente coinciden con los valores pico calculados, obtenidos analíticamente. Y la fase, vean que en el resistor veo que está adelantado respecto de la señal verde, que es la corriente de la fuente. Está adelantado, efectivamente me marcó un ángulo positivo. Y en el inductor me marcó ángulo negativo, está atrasado. Si veo entre trazo rojo y trazo azul, o sea, entre corriente del resistor y corriente de la bobina, en este cruce, si bajo aquí, veo que está el pico negativo de la corriente en el inductor, o sea, hay 90 grados entre esas dos corrientes, como lo vimos en el plano complejo, ¿no? Entonces podríamos medir la delta T. Esta delta T pues va a equivale o tiene que ser equivalente a 26.56 grados, y esta delta T debe ser equivalente a menos 63.4 grados. Vean que se debe cumplir para cualquier tiempo que la corriente de la fuente es igual a la suma de las corrientes del resistor y de la bobina. Entonces me voy a poner en cualquier tiempo de esta corriente de esta fuente, por ejemplo, aquí. Vean, aquí en 76.7 milisegundos dice tengo 3.87, 3.7887 amperes. Entonces veo cuánto hay en ese tiempo en el resistor. Vean que hay 211 miliamperes, o sea, 0.211 amperes. Entonces tomen ese valor, 0.211, más el voltaje que hay en el inductor en ese tiempo, 3.5776, entonces sería 3.78, esto de aquí. Entonces para todo tiempo se cumple que la corriente, la suma de la corriente del resistor más la corriente del inductor es igual a la corriente que hay en ese momento en la fuente. O sea, para todo tiempo se debe cumplir
la ley de Kirchhoff de nodos, que la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. O en este caso, el divisor de corriente, que la corriente aplicada a un arreglo paralelo se fragmenta o se divide en cada uno de los elementos que forman el paralelo, y la suma debe ser igual a la corriente total. Entonces vean que el divisor de voltaje pues está relacionado con la ley de Kirchhoff de mallas o de voltajes que se dan en las mallas, y el divisor de corriente está relacionado con la ley de Kirchhoff de nodos o de corrientes. ¿Se queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces, bien, entonces para que ensayen,